Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Ace Force 2. Sé que mucha gente ha estado preguntando acerca de su lanzamiento, cuándo se va a poder jugar en dispositivos Android y iOS. Bueno, vamos a darle, porque si no lo sabías, nosotros estuvimos en directo, también mostramos cómo descargar y jugar completamente el Ace Force 2, y es que hicieron un lanzamiento anticipado, por así decirlo, en algunas regiones. Obviamente no se necesitaba VPN para jugar este juego. Estaba en algunas regiones y por eso tal vez los servidores no estaban al 100%. ¿Qué fue lo que quiso hacer Tencent? Bueno, ya que actualmente pues no tenían los servidores correspondientes y que no se había lanzado tampoco para la gente de Apple, dijeron, bueno, ya hicimos las pruebas correspondientes, nos ha gustado el feedback que ha comentado la comunidad y lo que haremos es ponernos a trabajar en lo que va a ser el lanzamiento global con la gente Android y iOS al mismo tiempo con muchos más servidores. Así que vamos a hablar a detalle de la información que tenemos por parte de Ace Force 2 que se le han preguntado a los desarrolladores y estas serían sus respuestas. Ok, hablemos a detalle. Primero que nada, gracias por los comentarios tan positivos que hemos recibido desde que concluyó la prueba. Valoramos mucho sus comentarios. Para interactuar con nuestros jugadores nos gustaría responder algunas preguntas frecuentes. ¿En qué ha estado trabajando el equipo del proyecto desde que finalizó la prueba? Después de la prueba, recopilamos y analizamos meticulosamente los comentarios de los jugadores y ajustamos nuestros planes de desarrollo en consecuencia. Nuestro objetivo es perfeccionar el juego para ofrecer una experiencia más pulida en nuestra próxima actualización. ¿Qué cambios podemos esperar? En las próximas versiones abordaremos varios problemas planteados por la comunidad, como la velocidad de cuadros por segundo, la compatibilidad y las apariencias de los personajes. Velocidad de cuadros y compatibilidad. Nuestro equipo de desarrollo está optimizando el rendimiento y ajustando la compatibilidad de los dispositivos para velocidad de cuadros de 90 Hz y 120 Hz, o sea, 90 FPS y 120 FPS en pantallas que tengan más de 90 Hz y 120 Hz. Para mejorar su experiencia de combate, apariencia de los personajes. Actualmente estamos ajustando la apariencia de varios personajes como la IDUN, mientras también nos preparamos para lanzar muchos personajes nuevos. Jugabilidad y mapas. Presentaremos nuevos mapas y realizaremos mejoras en los existentes en función de sus comentarios, optimizando elementos y estructuras específicos. Además, estamos abordando activamente las principales inquietudes, en particular las relacionadas con el sistema de emparejamiento para mejorar su experiencia competitiva. ¿Cuándo estará disponible el juego? Esa es una de las preguntas más importantes. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver los problemas destacados. Agradecemos su paciencia durante este tiempo. Los mantendremos informados sobre Ace Force 2 en el canal. Si tienes preguntas sobre nuestro progreso de desarrollo o deseas obtener más información sobre los personajes, mapas específicos, no duden en comentarlo. Seleccionaremos preguntas para nuestra próxima sesión de preguntas y respuestas de los desarrolladores. Y me van a decir, Destro, ¿de dónde sacaste esta información? Bueno, sencillo, del Discord oficial de Ace Force 2. Por si querés entrar a hacer tus preguntas o estar leyendo los posts, pues por si acaso incluso dejaré el Discord oficial de Ace Force 2 en el comentario fijado. Igual nosotros también traemos toda la información detallada tanto en el canal y también en mi Discord oficial. Por si la gente pregunta, pues sí, hay mucha gente igual en el Discord que yo tengo. Ok. Bueno, Ace Force 2 básicamente, para el que no lo sepa, es un hero shooter 5 vs 5 parecido o similar a un Valorant, hecho por Tencent Games, los mismos dueños de Riot Games, los cuales tienen dueños también a Valorant. En fin, haciendo un énfasis pequeño, también Valorant va a llegar para dispositivos móviles, habrá una beta en septiembre, esto ya está confirmado, pronto hablaremos de eso en un video próximo de Valorant Mobile, porque estos son buenas noticias. Lo más seguro es que Valorant termine llegando hasta 2025. Y pues Ace Force 2 al menos sí se va a lanzar, tengo entendido que puede que sí se lance este año, posiblemente entre este mes de septiembre o alguna que otra fase de prolongación, lanzamiento o beta antes de que se lance completamente global. Aunque honestamente pienso que lo más seguro es que se lance global antes de que finalice el año. Teniendo en cuenta de que sí, quieren lanzar el juego tanto para Android como para iOS. Ahora, hay que destacar muchas cosas de este juego y es que para mí honestamente ha sido un juego muy importante teniendo en cuenta los aspectos posibles del mismo. Así que bueno, teniendo en cuenta de que quieren mejorar redundantemente el tema de optimización rendimiento del juego, me parece perfecto. Si bien es un juego que no pesa mucho, tanto a nivel gráfico como visuales, es un estilo cartoon, un estilo un poco más alejado de lo que estamos acostumbrados en juegos de dispositivos móviles. Más que todo un estilo como cómic, pero que está bien hecho, cosa que vale completamente la pena. Y como no tenemos juegos muy bien hechos, 5 vs 5 Hero Shooter, tanto así exigidamente como lo que es el Ace Force 2, porque lo más parecido sería lo que es un Valorant, pero el Valorant Mobile no, ni siquiera ha salido, solo ha estado en betas chinas y betas muy cerradas, que es las que yo he estado probando, que tenés que firmar en edad y toda la bozada.
Entonces es lo que te digo. Pero bueno, ya veremos qué termina pasando. Al fin y al cabo veremos si le pasa factura a esto. Sé que hubo un buen recibimiento por parte de la comunidad. Tencent quedó encantado con la comunidad viendo cómo apoyaban este juego. Y teniendo en cuenta de que el lanzamiento que quieren hacer con este juego es posteriormente a tenerlo listo, tanto en sistema de optimización, servidores de rendimiento, Android y iOS. Cosa que es lo que siempre importa. Si vas a lanzar un juego, lo importante, la primera impresión, siempre van a ser la optimización, rendimiento, servidores. Ya sabemos, caso omiso, de lo que ha pasado con pues Warzone Mobile. Warzone Mobile se lanzó teniendo muchos problemas de servidores, optimización. Es cierto que lo han ido arreglando pocos meses después, pero aún falta más. En cambio, pues al día de hoy siento de que un juego tiene que estar mínimo optimizado, aunque sea en todos los dispositivos media, alta y alta. Y me va a decir, Destro, ¿qué pasa con la gama baja? Estamos en 2024, vamos para 2025. Juegos de gama baja, pues nunca van a ser considerados AAA ni van a ser considerados buenísimos. Entonces, siempre para considerar un juego muy bueno, para que corran todos los dispositivos, está muy complicado. Porque normalmente los juegos que corren en gama baja no son juegos muy buenos. O sea, no tienen un, ¿cómo te explico? Un índice de calidad muy alto. Entonces, termina siendo este el factor. Lo bueno es que al optimizar juegos como Delta Force, Ace Force, que también lo van a actualizar la gente de Tencent, pero Delta Force es de Tencent y Ace Force también es de Tencent. Uno lo lleva pues Morpheus Games, que son los creadores de la Arena Breakout, y el Delta Force lo lleva Team Studio. Básicamente son los estudios desarrolladores de Tencent que les ha ido muy bien. Entonces lo que importa, optimización, rendimiento, cambios que se pueden esperar y el lanzamiento esperado para este año. Si se va a lanzar este año, no creo que pase de 2024, honestamente, porque la beta que probamos estaba muy buena. Lo único malo eran los servidores, pero el juego estaba muy divertido. Lo disfruté mucho, hice alrededor de 9 horas de directo. No está mal, ¿oíste? Hacer 9 horas de directo y jugar mucho off stream y jugar en stream e incluso hacer videos del propio juego, creo que dio mucho al hincapié del juego actualmente, que mucha gente le encantó. Otra gente hizo más stream, otra gente lo subió más, entonces creo que podríamos decir de que sí, la gente le encantó este juego, porque es el Valorant que nosotros necesitamos en nuestros dispositivos móviles. Y mientras no llegue el Valorant Mobile, creo que está bien. O sea, lo importante es que salga, se pueda jugar, esté optimizable, sea disfrutable y nos demos el gusto de poder jugarlo, que es lo importante. En fin, Ace Force 2, esto ha comentado, están optimizándolo, están trabajándolo, lo van a hacer de 120 FPS 100%, mejora gráfica considerablemente, van a configurar algunas que otras cositas y todos están preparándose para la optimización de ese lanzamiento que se espera en estos últimos meses del año. No creo que llegue a 2025, lo más seguro es que llegue este año para lo que falta y pues veremos qué pasa en estos 3 meses. Igual les estaré informando cualquier cosa de Ace Force 2 porque sé que les ha interesado muchísimo. En fin, muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente video del canal, claro que sí.